Qué emoción poder estar con ustedes aquí en una presentación más de este tema del santuario. Estamos ya en la última sección de nuestra serie, que son las fiestas judías. En la presentación anterior estudiamos acerca de la Pascua y miramos cómo la Pascua se cumplió exactamente el mismo día en que Cristo murió. Hoy vamos a estudiar la segunda fiesta que está muy relacionada con la Pascua. Y dijimos en la presentación anterior que se le da el mismo nombre, la fiesta de los panes sin levadura. Esta presentación le hemos titulado Con Jesús, nuestro pan ácimo. Así que vamos a inclinar en nuestro rostro para tener una palabra de oración. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, no nos atrevemos a abrir tu palabra sin tu dirección, sin que tú ilumines nuestra mente, Señor. Al estudiar todos estos temas, los símbolos que apuntan a tu Hijo Cristo Jesús, queremos presentarlo de la mejor manera para que aquellos que nos escuchan puedan tener una imagen más clara de quién es Jesús y de la importancia de su sacrificio para con nosotros. Ayúdanos a exaltar la cruz, a exaltar la justicia de Cristo y que tu palabra, Señor, pueda ser clara para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera mencionar de nuevo algunos aspectos que mencionamos el día de ayer con respecto a las fiestas. Habíamos dicho que las fiestas judías representan el calendario religioso de Dios, el calendario hebreo religioso. Y las fiestas judías tenían el propósito de apuntar a la gran obra de redención realizada por Cristo Jesús. También mencionamos ayer en la presentación anterior que las fiestas judías tienen una importancia y relevancia específica para el pueblo judío en cuanto a la forma en cómo debía observarse, pero siguen teniendo una importancia espiritual para nosotros. Ya hoy no nosotros debemos guardar las fiestas judías como las guardaba el pueblo del Antiguo Testamento, pero aún Dios desea que mantengamos presente en nuestra mente la importancia de estos símbolos y cómo se cumplen con Cristo Jesús. Vamos a continuar entonces con la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes ácimos, que fue instituida allí mismo también en el Éxodo. Pero vamos a leerlo esta vez de Levítico capítulo 23, versículos del 6 al 8. Levítico capítulo 23, versículos del 6 al 8. Nos dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo haréis. Aquí tenemos los dos primeros sábados ceremoniales. El primer día de esta fiesta, es decir, el día 15, es santa convocación. Esa expresión significa que ese día no se debía trabajar. Igual también era el séptimo día, santa convocación. Ahí tenemos dos sábados ceremoniales. Vamos a notar que el día en que se celebraba el Pentecostés también era santa convocación. Allí van 3 sábados ceremoniales. Vemos que el día que se tocaban las trompetas era también santa convocación. Allí van 4 días ceremoniales. El día de la expiación, ese día también era santa convocación, 5 sábados ceremoniales. Y el primer día y el último día de la fiesta de los tabernáculos, ambos, igual que la fiesta de los panes sin levadura, eran santa convocación. 7 sábados ceremoniales en el año. A esos sábados, como dijimos en la presentación anterior, Pablo hace referencia como nadie os juzgue por días, ni bebidas, ni lunas nuevas, ni días de sábado. Y todas esas cosas se ofrecían
durante las fiestas, porque noten que los sábados que menciona Pablo están acompañados de comidas, que son las oblaciones, que ya estudiamos, bebidas, que son las libaciones, que se ofrecían en estas ocasiones, lunas nuevas, pues las lunas nuevas marcaban el inicio del mes en el que se celebraban las fiestas. Los meses se calculaban por las lunas nuevas y los días de reposo, los días sábados, que son los sábados ceremoniales. Así que vamos al primer punto, que es la conmemoración. ¿Qué conmemora la fiesta de los panes ácimos? La fiesta de los panes ácimos conmemora la salida apresurada de Egipto. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 12. El libro de Éxodo, el capítulo 12, vamos a leer el versículo 17 primeramente y luego leeremos los versículos 33 y 34. Éxodo capítulo 12, versículo 17. Nos dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En este texto se nos da la razón por la cual Dios estableció la fiesta de los panes ácimos. ¿Por qué? Porque en este mismo día, dice el Señor, saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Ahora leamos aquí mismo, en Éxodo 12, esta vez los versículos 33 y 34. Éxodo 12, 33 y 34 nos dice: y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. ¿Cómo sería? Noten que el pueblo le tocó llevar la masa antes que se leudase, envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. O sea, tuvieron que salir apresurado, muy rápido. También vemos alusión a la conmemoración de esta fiesta en el libro de Deuteronomio, el capítulo 16. Deuteronomio, el capítulo 16, versículos 3 y 4. Deuteronomio 16, versículos 3 y 4 dice: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción. ¿Por qué le llamaban pan de aflicción? Porque tuvieron que comerlo apresuradamente y en aflicción, en premura. Porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. Así que el pan sin levadura nos enseña en la conmemoración que la salida de Egipto debe ser apresurada. Pero ¿saben qué hacen muchas personas hoy cuando uno les invita a que acepten al Señor Jesús? Es que para todo hay un tiempo, dicen. Lo que pasa es que yo primero tengo que arreglar estas cosas y aún tengo que ahorrar un poco de dinero, y ya cuando tenga el dinero que yo quiero, pues ya dejo de trabajar en el sábado. O algunos otros dicen: es que necesito aprender más de la palabra de Dios y yo le voy a dar tiempo para entregar mi vida a Cristo Jesús. Pero mis hermanos, nosotros vemos acá que Dios quiere que salgamos de Egipto apresuradamente, porque es peligroso quedarse en Egipto, que representa el mundo, por largo tiempo. Porque entre más tiempo nos quedamos en Egipto, pues más vamos a tener que sufrir la opresión de los egipcios, la opresión del faraón, que es el diablo. Más pesadas se van a hacer nuestras cargas, porque no hemos salido de Egipto, no hemos salido al verdadero
a la verdadera tierra de Canaán, a la verdadera libertad que podemos encontrar en Cristo Jesús, y por eso nuestras cargas no son livianas. El pan sin levadura recordaba que la salida de Egipto debe ser apresurada. Fue apresurada y debe seguir siendo apresurada si nos tentamos a regresar a Egipto. Pero parece que el pueblo no entendió esto. Porque nosotros lo vemos en el desierto todo el tiempo quejándose, mirando hacia atrás, hacia Egipto. Oh, cómo vivíamos de bueno en Egipto. Y saben que eso era mentira, porque cuando estaban en Egipto querían irse. Y ahora que ya se habían ido, querían regresarse. ¿Quién los entiende? ¿Quién nos entiende a nosotros? Ahora, la palabra levadura es la palabra en hebreo matzah, o pan sin levadura significa matzah, que es sin leudar. Y como mencionamos, esta fiesta se celebraba del 15 al 21 del mes de Abib. Ahora, ¿qué representa la levadura de la que nosotros estamos aquí hablando? ¿Qué representa la levadura? Porque vamos a mirar ahora cómo esto se cumplió con Cristo Jesús. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Corintios, el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 8. Nos dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, déjenme darles el contexto de 1 Corintios 5 para entender lo que Pablo está tratando de decir aquí, donde dice: celebremos la fiesta no con la vieja levadura. Algunos pueden usar ese texto para decir: si ven, allí Pablo está diciendo que necesitamos o debemos nosotros celebrar la fiesta de los panes sin levadura. En realidad aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a otra cosa. Noten aquí, allí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 5 está ocurriendo algo muy interesante, algo muy preocupante, diría yo, en la iglesia de Corinto, y es que había un hombre incestuoso. Versículo 1 nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Noten, este caso era tan delicado que no era un adulterio común, que ya es demasiado escandalizante, pero este adulterio era tal que había alguien que estaba acostándose con la mujer de su padre. Ahora, no nos dice su madre, quizá esta era la madrastra, pero aún así era gravísimo, porque estaba mancillando el lecho de su padre, así como lo hizo Rubén. Y lo peor no era lo que había hecho este joven. Lo peor era que la iglesia no había tomado medidas correctivas hacia este fornicario. Y por eso Pablo les dice en el versículo 2, vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Noten esa expresión, clave para entender cuál es la levadura. Dice: para que fuese quitado de medio de vosotros. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, es decir, la junta de la iglesia, y mi espíritu
Es decir, yo no voy a estar presente allí, pero voy a estar orando por ustedes con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Un texto muy fuerte. No quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero voy a hacer un paréntesis y explicar. Saben que muchas veces cuando tiene que ver con la disciplina eclesiástica, nosotros tendemos a ser muy duros o el otro extremo es ser muy livianos. Entonces podemos razonar como que, bueno, todos cometemos errores, vamos a darle una oportunidad al hermano. Mire, el hermano está muy triste por lo que pasó. Él dice que lo perdonemos y entonces muchas veces nosotros no damos o no tratamos el pecado como debe tratarse, lo toleramos, pero Pablo está diciendo acá que en realidad cuando se aplica la disciplina eclesiástica, antes eso ayuda para su salvación. El tal es entregado a Satanás. Está diciendo Pablo acá, olvídense de él para que ya se pierda y quede bajo el control de Satanás. No, lo que está diciendo Pablo acá es que es más fácil para Dios salvar a un pecador que se da cuenta de la magnitud de su pecado y no un pecador que cree que porque no hubo corrección, entonces su pecado no fue tan grande. Ser entregado a Satanás significa ser separado de los privilegios de la iglesia para que entonces el Espíritu Santo pueda trabajar más fácilmente en su restauración. Y entonces en ese contexto es cuando se nos dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Lo que dice el versículo 6. ¿Cuál es la levadura allí contextualmente? Contextualmente la levadura allí es el fornicario y la fornicación. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si ustedes dejan a este fornicario en la iglesia, pues esa influencia va a permear a otros miembros. Luego entonces dice el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque Cristo nuestra Pascua sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. ¿Sabe a qué fiesta Pablo se está refiriendo? En el mismo libro, más adelante, capítulo 11, del versículo 17 hasta el versículo 34. No tengo tiempo para leer eso. Pablo está dando consejos en cuanto a la cena del Señor, que habían algunos que incluso la estaban tomando indignamente, y esto es en el contexto de la misma situación que estaba ocurriendo aquí en la iglesia de Corinto. O sea que cuando Pablo dice celebremos la fiesta, no se está refiriendo a que hoy debemos celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Lo que nos está diciendo antes es que debemos nosotros celebrar la cena del Señor, pero sin la levadura. Ahora, hay que tener cuidado también cuando nosotros vemos a alguien que a nuestros ojos no es digno de tomar la Santa Cena, pero desea tomarla. No es digno en el sentido como Judas. No es que no sea digno porque no sea de la iglesia, sino que quizás está en la iglesia, pero anda en problemas. No ha arreglado sus cosas con el Señor. Pero esa persona, si quiere tomarla, no hay que prohibirle. No hay que prohibirle. Jesús no le prohibió a Judas tomar la Santa Cena. ¿Sí ven allí el equilibrio? Por un lado, la iglesia tiene que tomar correctivos con esta persona, pero por otro lado, si la persona persiste y dice, yo quiero tomar la Santa Cena, pues no se le debe prohibir. Ya la persona tendrá que dar cuentas a Dios si la toma indignamente. Pero me estoy aquí desviando un poco. Vamos a regresar a lo que es el tema de la fiesta de los panes sin levadura y cómo se cumplió con Cristo Jesús. Vamos a mirar entonces el cumplimiento con Cristo Jesús. Hay una profecía
mesiánica que encontramos en el Salmo 16, versículo 10. El Salmo 16, de hecho vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 10, porque vamos a ver que Jesús, ese pan, nuestro pan ácimo, Jesús, así como el pan, Jesús descansó en la tumba y no fue contaminado por el pecado, que es la levadura. Vamos a mirar que su cuerpo tampoco vio corrupción, porque ya vimos que la levadura representa el pecado, representa la malicia, representa la maldad. Lo vimos en 1 Corintios, el capítulo 5. Ahora miremos esta profecía mesiánica en el Salmo 16, del 8 al 10. Noten, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, ¿qué cosa? Vea corrupción. Ahora, la corrupción que estaba mencionando este salmo no es la corrupción de ver cosas corruptas o cosas malas, sino que es la corrupción relacionada al Seol, que es la tumba, porque aquí dice, no dejarás mi alma en el Seol, y tampoco dejarás que mi cuerpo vea corrupción, es decir, no permitirás que mi cuerpo quede en la tumba y se aguzane. Eso es lo que significa ver corrupción. Que el cuerpo se corrompa o se pudra, el proceso de descomposición de un cadáver. Pedro entendió esa profecía y se la aplicó a Jesús. El cuerpo de Jesús no vio corrupción mientras estuvo en la tumba. Vamos a mirar lo que dice Hechos, el capítulo 2, versículos 27, y luego vamos a leer el versículo 31. Hechos, el capítulo 2, versículo 27, y luego leemos el versículo 31. Porque no dejarás, de hecho vamos a leer desde el versículo 24, vamos a leer desde el versículo 24 porque aquí tenemos el contexto y luego llegaremos al versículo 27, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Está citando Salmo 16. Y aunque mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, es el mismo Seol, la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, aquí hay un detalle muy interesante, y es que normalmente una persona cuando muere, en ese mismo instante su cuerpo comienza a descomponerse. Pero no fue así en el caso de Jesús. No fue así en el caso de Jesús. Y es muy interesante la alusión a la corrupción, porque hay una profecía en el Antiguo Testamento, de hecho no es una profecía en sí, es un incidente que sirve como profecía, es una tipología que podemos ver en el Antiguo Testamento, donde vemos el cumplimiento exacto en Jesús. ¿Y saben ustedes cuál es? Es en el libro de Éxodo, el capítulo 16. Pero antes de leer Éxodo 16, leamos un texto más que es 1 de Pedro 1, 18 y 19, que también hace referencia a Jesús, quien no tuvo mancha ni contaminación, o sea, no hubo levadura en él. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Jesús cumplió este tipo
de dos maneras, una literal y una espiritual. De manera literal, de manera espiritual primero, Jesús cumplió el símbolo de la levadura, como leímos en Primera de Pedro, en que su cuerpo, en que Él mismo nunca pecó, nunca se contaminó con el pecado, aunque lo llevó sobre su cuerpo, aunque Él tomó sobre sí nuestra naturaleza, nunca participó de ella, por lo tanto nunca pecó. Y a eso se refiere Pedro con un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero también su cuerpo, como leímos, no vio corrupción. ¿Sabían ustedes que en Éxodo 16 nosotros vemos una alusión a eso en ocasión del maná? Y vamos a mirar algunos detalles aquí en cuanto a el maná y cómo esto tiene un cumplimiento exacto con Jesús. Éxodo 16 explica la razón por la cual Jesús tuvo que descansar en el sábado en la tumba como el maná. Su cuerpo no vio corrupción. Vamos entonces a Éxodo 16 y vamos a leer el versículo 20. Éxodo 16, versículo 20 nos dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, déjenme, para no leer todos los textos, voy a darles un poco de contexto de lo que estamos hablando acá. Ustedes recordarán que cuando el pueblo salió de Egipto, pues comenzó a haber hambre allí en el desierto, y Dios decide suplir su necesidad con maná del cielo. Bien, el pueblo nunca había comido eso, y cuando ellos vieron caer esa pequeña semillita menuda sobre el suelo, pues ellos dijeron: ¿qué es esto? Y eso es lo que significa maná. Maná significa ¿qué es esto? Bien, ellos caían maná suficiente cada día, ellos podían recoger lo que necesitaban para comer, pero algunos querían coger más de la cuenta y guardarlo para otro día, y como leímos aquí en Éxodo 16, 20, los que guardaban pan para otro día, ese pan cogía gusanos. Pero lo interesante es que el pan que se guardaba para el día sábado, ese pan no hedía. Vamos a leerlo en Éxodo 16. Éxodo capítulo 16. Vamos a leer el versículo 22 y 23. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinarlo; y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y escuchen esto: y no se agusanó ni hedió. Ahora, ¿qué le sale gusanos? ¿A qué más le sale gusanos y qué más hiede? El cadáver, una persona muerta. Era necesario que para que Jesús entonces cumpliese esta profecía, era necesario que Jesús descansase el día sábado en la tumba. Era necesario que Jesús descansase el día sábado en la tumba. Algunos dicen que Jesús resucitó el día lunes, otros dicen que Él murió el día miércoles, pero ¿saben? Si eso fuese verdad, entonces esta profecía no se hubiese cumplido exactamente, se perdía el símbolo.
su cuerpo hubiera visto corrupción. Era necesario que Jesús descansara en la tumba el día sábado. De hecho, ese sábado que Jesús descansó en la tumba era un sábado especial porque ese sábado coincidió el sábado ceremonial de la fiesta de los panes sin levaduras y el sábado semanal de los 10 mandamientos. Por eso los judíos le llamaban a ese sábado High Sabbath o sábado de gran solemnidad en español. Lo leemos aquí en el libro de Juan, el capítulo 9, versículo 31. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios, 19:31, Juan 19:31, estaba leyendo el que no era. Juan 19:31 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día sábado, pues aquel día sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Como nosotros vimos, Jesús murió el día viernes a las 3 de la tarde, en el día 14 de Nisan, y cuando Jesús murió era urgente. Era muy urgente que Jesús fuese puesto en la tumba antes de la puesta del sol. Aquellos que sentían este sentido de urgencia no entendían la razón por la cual era tan urgente. Pero vamos a mirar aquí en Lucas 23, que esto es en ocasión de el entierro de Cristo Jesús. Vamos a Lucas capítulo 23, versículo 53. Lucas 23, versículo 53. Nos dice: y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro. Es interesante que leímos en Éxodo 12, recuerdan que la masa era envuelta en sábana, ese día que la primera vez que lo instituyó porque tenían que salir. Interesante que Jesús, que es el pan, es envuelto en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era el día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Así que Jesús descansó el día sábado, fue enterrado el día viernes en la tarde y él descansó ese sábado en la tumba. Y esto nos da, o le da al sábado, una nueva dimensión. Nosotros vemos que la primera vez que Dios descansa es en Génesis. Ese es el primer descanso. Después de crear por 6 días, Dios descansa el séptimo día. Y así el sábado adquiere un significado importante, y es que el sábado es la señal de la creación. Pero el sábado también tiene una segunda dimensión. Y la segunda dimensión del sábado es que el sábado es una señal de redención. De hecho, para mí no es casualidad que en Deuteronomio, el capítulo 5, y noten ahora cómo se conecta todo esto, en Deuteronomio el capítulo 5, donde se vuelven a repetir los 10 mandamientos, en el cuarto mandamiento se hace una mención adicional que no se hace en Éxodo 20. ¿Se había notado ese detalle? Vamos a mirarlo. En Deuteronomio 5, del 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí está la clave, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto,
y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En realidad, cuando dice día de reposo es el sábado. ¿A qué estaba Dios aludiendo cuando dijo debes guardar el día sábado? Éxodo 20 nos dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, la creación. Pero aquí ya esa parte no se encuentra. Aquí está acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. ¿Y cuál es la fiesta que conmemora la salida de Egipto? La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Por eso en la fiesta de los panes sin levadura Dios confirma esa segunda dimensión del sábado, que es señal de redención. Nuestro Salvador, quien descansó por nosotros, al crear esta tierra también descansa al crear en nosotros, o al haber cumplido en la cruz la obra para crear en nosotros la imagen de Dios. Qué maravilloso es todo esto. Ahora, la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Notablemente Jesús apareció a sus discípulos y les invitó a tocar sus heridas, y luego una semana más tarde hizo eso mismo cuando invitó a Tomás a que tocara sus heridas. O sea que durante esa semana después de su resurrección, en particular el primer día y el último día de la semana, pues Él se aparece a los discípulos y les dice, tóquenme, tóquenme, este soy yo. Ahora, miremos entonces aquí algunos paralelos en repaso y en resumen. Entonces, en el tipo vemos que era el día que seguía la Pascua, el día 15 de Aviv, que era un sábado ceremonial. En el antitipo vemos que el día 15 de Aviv, en el año en que el Salvador fue crucificado, era también el sábado del séptimo día del Señor, cuando Él descansa. No debía, de acuerdo a Deuteronomio 16:4, no debía encontrarse fermento durante esos 7 días. En 1 Corintios 5:7, tampoco debe haber fermento o levadura entre nosotros. En Deuteronomio 16:3 se nos insta a no comer en ella leudados, 7 días comer panes ácimos, pan de aflicción. En 1 Corintios 5:8 se nos invita a que celebremos la fiesta sin la levadura. Ahora, hay algunos detalles más que quisiera compartirles en cuanto a la fiesta de los panes sin levadura. Y es la tercera aplicación, la tercera dimensión, que es con nosotros. Ya hice mención a 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo está reprendiendo a la iglesia de Corinto por tolerar el pecado. Voy a regresar a ese punto porque esa es una aplicación ya personal. Ya vimos que conmemora, ya vimos cómo se cumplió en Jesús. Ahora, ¿cómo eso me afecta a mí? ¿Qué tiene que ver eso con mi salvación? Y pensemos un poco en el efecto de la levadura y por qué Dios decide usar la levadura como un símbolo del pecado. Para que la levadura tenga efecto, y aquellos que han trabajado haciendo pan, pues saben muy bien que la levadura hay que combinarla con la masa, hay que amasarla. En otras palabras, tiene que ser parte de ella para que tenga efecto. Y la levadura, así sea un poco, pues leuda toda la masa y la masa se crece. El pecado tiene el mismo efecto en nosotros. El pecado es esa levadura, hace parte de todo nuestro ser, afecta nuestros pensamientos, afecta nuestras emociones, incluso hace que nos crezcamos, así como el pan se crece, ¿ok? Si hacemos una aplicación. La levadura es imperceptible, usted no la ve actuar, pero está allí actuando, está allí adentro fermentando. Lo mismo hace el pecado en nuestras vidas.
¿Saben que Jesús repetidamente advirtió a sus discípulos que se cuidaran de la levadura? Y él en 2 ocasiones usó eso de manera distinta. Por ejemplo, en Marcos 8:15, y vamos a leerlo en Marcos, el capítulo 8, versículo 15, nos dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿A qué quiso decir Jesús cuando él dijo, guardaos de la levadura de los fariseos? En Lucas 12:1 él nos explica cuál es la levadura de los fariseos. Lucas 12:1 dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. También en otro pasaje, en Marcos 7, Jesús se refiere a la levadura de los fariseos como sus tradiciones, como los mandamientos de hombres. Así que la levadura tiene varias aplicaciones. La levadura puede significar el pecado, la levadura puede significar la hipocresía, la levadura de Herodes también era la hipocresía, puede significar falsas doctrinas, pero también la levadura puede significar el Espíritu Santo. Jesús dio una parábola, que es la parábola de la levadura que crece, que es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Saben, hermanos? Un solo pecado que nosotros acariciemos puede leudar toda la masa y terminar de destruirnos. Un solo pecado. Y déjenme darles un ejemplo. Y quiero primero ilustrarlo con unas palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés. Saben que Salomón aquí no usa la palabra levadura, pero usa la palabra moscas. Voy a colocar estos textos en el mismo contexto porque expresan la misma idea. Eclesiastés, el capítulo 10, el versículo 1. Noten lo que nos dice Eclesiastés, el capítulo 10 y el versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura. Hay muchas personas que han tenido gran testimonio, han hecho cosas grandes para Dios, han sido personas respetadas, que han sido usadas poderosamente por Dios, pero han manchado su vida por una pequeña locura. Uno de esos fue el rey David. ¿Saben? Cuando hablamos del rey David, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Lo primero que vino a su mente fue las conquistas de David, las cosas buenas que hizo David o su pecado con Betsabé. Tenemos que ser sinceros. Bien, algunos, de pronto los niños, lo que primero recuerdan del rey David es que él venció al gigante Goliat, porque a los niños no les leemos la otra historia todavía, están muy chiquitos para eso. Pero nosotros ya grandes, pues nos pasa que lo primero que recordamos de David cuando mencionan a David es su pecado con Betsabé. ¿Saben? David tenía ese talón de Aquiles. Tenía esa levadura que él había acariciado por muchos años. Y Dios había tolerado esa levadura. Algunos interpretan el silencio de Dios en la poligamia de David como que Dios aceptaba eso. Ya David tenía una esposa, su única esposa oficial era la hija de Saúl, Mical, que fue la primera esposa que él tuvo, pero luego él tomó a Abigail y luego tomó a Hagit y bueno, tuvo muchas esposas y parece que Dios callaba, Dios no decía nada.
Algunos dicen, bueno, Dios entonces aprobaba la poligamia. Pero la levadura llegó a su momento en que hizo mayor efecto. Y conocemos la historia. En 2 de Samuel capítulo 11, no vamos a leerlo, pero sabemos la gran locura. Esta no fue una pequeña locura, como dice Eclesiastés. Fue la gran locura de David, que arruinó el resto de su vida. Y él se arrepintió. Pero nosotros vemos que esta levadura que él toleró en su vida tuvo efectos trágicos en su familia. No solamente eso, sino que lo llevó a matar a Urías para ocultar su pecado. Perdió 4 de sus hijos, el bebé que tenía 7 días de nacido. Perdió a Amnón, perdió a Absalón y perdió a Adonías, resultado de su propio pecado, que lo llevó a descuidar la crianza de sus hijos. Y un pecado lo llevó a otra cosa y lo llevó a otra cosa. A veces nosotros creemos que porque aquello malo que estamos realizando no tiene consecuencias y efectos inmediatos en mi vida, a veces creemos que es algo bueno y que porque Dios no lo castiga inmediatamente, pues no es tan malo después de todo. Ten cuidado con la levadura que tú permites en tu vida. Hay otro ejemplo, y este ejemplo sí me gustaría mencionar, leer algunos textos. Otra persona que Dios llamó para que fuese un gran hombre, Sansón. En el libro de Jueces leemos acerca de Sansón, el libro de Jueces, y vamos a leer el capítulo capítulo 13. ¿Saben que Dios tenía un propósito grande para Sansón? De hecho, su nacimiento fue sobrenatural, fue un milagro del Señor. Su madre no podía tener hijos y nos dice el versículo 3 que a esta mujer apareció un ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Versículo 4, ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Tenía Dios un propósito grande, un propósito elevado para Sansón? Claro que sí. De hecho, fue Dios tan específico que le dijo a la mamá incluso que debía comer. Y solamente en la Biblia encontramos 3 ocasiones en que Dios da instrucciones en cuanto a la dieta del niño. En la ocasión de Sansón, luego en ocasión de Jesús y también de Juan el Bautista. Parece ser que aquellos que para quienes Dios tiene una posición o un llamado alto y elevado, para ellos Dios es aún más específico. Pero ¿qué pasó con Sansón? Sansón tenía una debilidad y comenzamos nosotros a ver su debilidad cuando en el capítulo 14, noten aquí en el versículo 1 y el versículo 2. Vamos hasta el versículo 3. Aquí comenzamos a ver esa debilidad, esa levadura que Sansón comenzó a acariciar en su corazón. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Ya aquí Sansón estaba pidiendo algo contrario a los mandamientos de Dios, no tomar mujeres extrañas. Y su padre, versículo 3, y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los
filisteos incircuncisos? Y ahora noten la respuesta de Sansón. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En otras versiones dice: ella agrada a mis ojos. Sansón tenía una debilidad con sus ojos. Y con esta le fue mal. Y luego consiguió con otra mujer que le fue mal y termina con una tercera mujer, Dalila. Y ustedes conocen la historia. Qué interesante que el que tenía una debilidad con sus ojos terminó perdiendo sus ojos. Sansón terminó perdiendo sus ojos, terminó ciego. Lo leemos acá en el capítulo 16, cuando Sansón es capturado por los filisteos. Veamos acá Jueces, el capítulo 16, versículo 20 y el versículo 21 nos dice: esto fue después de que Sansón reveló el secreto de su fuerza. Dice: le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste el fin de este gran hombre. Y saben, Dios lo trató con mucha paciencia, le dio muchas oportunidades. A ver, ¿por qué estamos tocando estas historias? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema de los panes ácimos? Me estoy tomando el tiempo porque es importante que llevemos esto a la vida práctica. De nada me sirve yo leer que Jesús no tenía contaminación. De nada me sirve leer que Jesús no vio corrupción, que no había en él levadura. Pero cuando comemos a Jesús deberías hacer nuestra experiencia. Porque así como en la casa no debía haber levadura por 7 días, así Dios tampoco quiere que en nuestras vidas y en nuestros hogares no haya levadura. Hay distintos tipos de levadura que están leudando nuestras iglesias, que están leudando nuestras casas y que están leudando nuestras vidas. La levadura del chisme, la levadura del orgullo, la levadura de la vanidad y cualquier otro pecado secreto que solo tú conoces y Dios conoce que tú estás cometiendo y está neutralizando el poder del evangelio en tu vida. La obra de la redención es la obra de extirpar el pecado de nuestras vidas. Y hermanos, en el santuario, como nosotros aprendimos, Dios, uno de los propósitos más importantes es que Dios quiere separar el pecado de nuestras vidas. Yo no sé, cuando estudio yo el santuario, a veces me pongo a pensar, pero bueno, si yo explico todos estos detalles, la gente va a decir, bueno, eso es todo tan repetitivo, porque siempre llegamos al mismo punto. Eliminación del pecado, purificación del pecado. Es como si Dios nos quisiera decir a gritos: hey, yo quiero quitar el pecado de tu vida. Nos lo dice a través de los colores, nos lo dice a través de los sacrificios, nos lo dice a través de los muebles, nos lo dice a través de las ofrendas, ahora nos lo dice a través de las fiestas. De distintas maneras Dios nos está enseñando la misma verdad, la verdad que Él quiere quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Le vas a permitir tú a Dios que Él quite el pecado de tu vida? Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 7 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 7. Porque si fuimos plantados
juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Noten, somos plantados en la semejanza de su muerte. Y recuerden, Jesús, el cuerpo de Jesús no vio corrupción. Entonces Jesús se levantó con un cuerpo limpio y glorificado. Así también nosotros todavía no nos levantaremos con el cuerpo glorificado, pero sí nos levantaremos como una nueva criatura en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, esa es la Pascua, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, cuando somos crucificados con Cristo, allí celebramos la Pascua. Y cuando resucitamos a una nueva vida, esa es la fiesta de los panes sin levadura en nuestra experiencia personal. Qué maravilloso esto. Aún en la vida del cristiano vemos que las fiestas nos enseñan también los pasos de la salvación. Así que yo te quiero hacer la invitación, querido amigo. Yo te quiero hacer el llamado a esta hora, a que tú separes el pecado de tu vida, no lo acaricies. Recuerden que la fiesta de los panes sin levadura nos enseña a que debemos salir de Egipto apresuradamente. No te quedes allí más tiempo contemplando aquello que te está destruyendo. No sigas con esas amistades que te siguen destruyendo. Quizá ese colegio o esa universidad donde estudies te está alejando de Dios. Separa de una vez por todas el pecado en tu vida. Cristo desea sacarte, desea rescatarte para darte una vida nueva. ¿Se lo vas a permitir? Es mi oración que nosotros podamos permitirle a Cristo Jesús que transforme nuestras vidas y que quite la levadura del pecado. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, te agradecemos, Señor, porque de muchas maneras nos enseña la misma lección, el deseo que tienes de separar el pecado de nuestras vidas. Nos encomendamos a ti, Señor, porque solo tú sabes cómo hacer esta obra. Límpianos, Señor, y haznos una masa santa. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga y siga con nosotros en esta maravillosa serie. Hasta la próxima.